Cierta vez, Albert Einstein se embarcó en un tren y al revisar en sus bolsillos para entregar el boleto al inspector, se dio cuenta que los había perdido. Pero el inspector, al reconocerlo como el famoso científico, le dijo: «Ok, doctor Einstein, no se haga problema, yo le creo que usted perdió los boletos. Voy a aceptar el hecho y dejarlo viajar». Einstein respondió: «Creo que usted no percibió cuál es mi problema. Si yo no encuentro el boleto, no sabré para dónde debo ir». Muchas iglesias no saben para dónde van porque no poseen una visión que defina su rumbo. El enfoque de la lección de esta semana es comprender la importancia de contagiar al mundo a través del evangelismo de la amistad, o también el evangelismo relacional, que trabaja el principio de alcanzar las personas que se encuentran en nuestra esfera de influencia y nuestro sistema social. Bienvenidos al bosquejo de la lección de la escuela sabática. Estamos ya en la 12ª lección y hoy hablaremos sobre el ministerio urbano en el tiempo del fin. Veremos 3 grandes desafíos a ser alcanzados en el tiempo del fin, específicamente relacionados a las grandes ciudades. En primer lugar, el desafío de las ciudades. En segundo lugar, la preocupación por los habitantes de las ciudades. Y en tercer lugar, las acciones en las grandes ciudades. Vamos al primer asunto, el desafío de las ciudades. Saben que la urgencia en cuanto al trabajo en las ciudades se intensificó a partir del año 2007, cuando los peritos en estadísticas de las Naciones Unidas declararon que por primera vez en los registros de la historia, la mayoría de la población del mundo vivía en áreas metropolitanas. Hoy el ministerio urbano se tornó la cuestión central de la estrategia misionera de la Iglesia Adventista. Alcanzar el mundo hoy significa alcanzar las ciudades. La experiencia en Nínive muestra que Dios tiene compasión por las ciudades. Nínive era una ciudad sanguinaria, toda llena de mentira y también sin apartarse del pillaje, como dice Nahum 3:1. El libro de Jonás revela que aún así Dios amaba al pueblo de esta ciudad. El relato termina con la pregunta retórica de Dios que dice: ¿y no tendré yo piedad de Nínive, aquella gran ciudad? Hace más de un siglo que Elena de White apeló a los líderes de la iglesia a prestar atención al trabajo evangelístico en las grandes ciudades. Y ella declaró lo siguiente: la obra en las ciudades es la obra esencial para este tiempo. Cuando se trabaje en las ciudades como Dios desea, el resultado será la puesta en operación de un poderoso movimiento cual nunca se ha visto. El segundo asunto de la lección de esta semana es la preocupación por los habitantes de las grandes ciudades. Saben que en muchas ocasiones Jesús demostró compasión por las ciudades, pero específicamente por las personas de las ciudades. Entonces, Él lloró sobre la ciudad de Jerusalén cuando vio el sufrimiento de las personas. Él ministró a las personas de manera completa. El libro de Hechos indica que la mayoría de los esfuerzos de la plantación de iglesias fueron dirigidos a las ciudades para alcanzar a las personas de aquellos lugares. Uno de los ejemplos claros es el hecho de que Jesús eligió Capernaum por la posibilidad del potencial de evangelismo que esta ciudad tenía. Y esta ciudad se hizo conocida como su ciudad, que está ubicada junto a la ruta principal de Damasco y Jerusalén, Egipto, como también del mar Mediterráneo. Esa era una gran vía de comunicación. Gente de muchos lugares atravesaba la ciudad y allí Jesús podía encontrar personas de todas las naciones y de todas las clases sociales, a ricos, a pobres, como también a los poderosos y a los humildes. Su misión era salvar personas. Pastor, ¿cuál es el factor principal para alcanzar a las personas de las grandes ciudades? El factor más importante es la amistad, pero con un propósito específico. En Jeremías capítulo 29,
tenemos la única orden específica de Dios registrada al respecto de cómo su pueblo debería vivir y trabajar en las grandes ciudades. Ustedes pueden ver allí, el texto dice, y procurad la paz de la ciudad a la cual os hice transportar, y rogad por ella a Jehová, porque en su paz tendréis vosotros paz. Ahí está. El último asunto, el tercer asunto de la lección de esta semana son las acciones en las grandes ciudades. Ok, pastor, pero ¿cómo acercar la iglesia a la comunidad? Napoleón declaró que cualquier ejército que permanece atrincherado, con seguridad será derrotado. Con la iglesia ocurre lo mismo. Una iglesia triunfante sale en busca de las personas, se involucra en la comunidad. La iglesia necesita salir de las puertas hacia afuera. Eso es practicar la misión centrífuga, que significa fuerza que apunta hacia afuera. Algunas indicaciones para el trabajo en las grandes ciudades son las siguientes. En primer lugar, existen talentos especiales entre nuestros hermanos para alcanzar las personas de las grandes ciudades. Y este talento debe ser motivo de instrucción y también de capacitación. En segundo lugar, es necesario estudiar la naturaleza humana con atención y oración, saber qué terreno nosotros vamos a trabajar. En tercer lugar, conocer la cultura que queremos alcanzar. Y en cuarto lugar, el testimonio personal es más eficaz que la predicación en público. Y otro asunto es que las reuniones de grupos pequeños son muy importantes para alcanzar las personas de las ciudades. Podemos utilizar varios medios para acercarnos a las personas en las grandes ciudades, medios de comunicación, radio, TV, redes sociales, internet, proyectos sociales de ADRA y de ASA, ferias de salud y charlas sobre temas como relacionarnos con los demás. A profesionales que utilizan su trabajo para alcanzar a otras personas y llevarlos a Cristo, libros y revistas a través del Ministerio de las Publicaciones, programas de emprendimiento, de negocios para una clase financiera más elevada, en fin, todos esos asuntos pueden ser tema de poder aplicar a la hora de aproximarnos a las personas. Algunas aplicaciones de la lección de esta semana. Como pueblo remanente necesitamos estar conscientes y comprender el tamaño de la obra que está delante de nosotros. En segundo lugar, debemos utilizar todos los medios posibles para acercarnos a las personas de las grandes ciudades, como el talento de los miembros de la iglesia, el trabajo, las amistades, los grupos, etc. En tercer lugar, si alcanzamos primero a nuestra familia, a nuestros parientes y amigos, ya estamos usando una excelente estrategia de evangelismo. Finalmente, lo que nos hace relevantes en la comunidad es la cercanía que tenemos con ella. Que Dios te bendiga en esta aproximación con las grandes ciudades. Hemos llegado a la parte final, ahora es la creatividad. ¿Qué nosotros podemos hacer como resultado de esta lección? Saben que el mejor método de evangelismo es estar apasionado por Jesús, y el resultado natural será personas atraídas y también personas apasionadas por salvar otras personas. La gran pregunta es, ¿qué tienes en tu mano? Usa eso para salvar personas. Hemos llegado al final de nuestro bosquejo. Esperamos que haya sido de gran utilidad en el estudio de la palabra de Dios. Y recuerda siempre, maná, cada día, cada uno, cada mañana es alimento para la vida. Que Dios te bendiga. Cities are composed Las ciudades son compuestas por barrios o in vecindades. each neighborhood. You have a particular Cada barrio tiene